CIP UDP y Podium Podcast Chile presentan Harold Vilches, el rey del oro. Harold del oro. El rey del oro. Como rey del oro. Rey del Oro. Capítulo 4. Golden Miami. Harold Vilches carga con 30 kilos de oro en una maleta. Es la noche del 14 de noviembre de 2014, la primera vez que viaja a Estados Unidos, a Miami. Empezamos a hacer exportaciones por mano. Por mano quiere decir que él mismo lleva el oro en un vuelo comercial, como los burreros que transportan droga. Pero él se convence de que es un hombre de negocios. Viaja enfundado en un traje impecable. Y la presentación, por lo menos con los gringos, igual influye mucho. Es su estrategia para disimular, un camuflaje. Bajo el brazo lleva una carpeta. Son los documentos con los que demostrará en la aduana que esos 30 kilos de oro provienen de la fundición de monedas. Y iba como con carpetas de exportación, con todos los documentos, la carpeta con el logo de la empresa, ¿cachai? Una ficha que registra la exportación, un análisis de la pureza del oro y un certificado notarial donde asegura que los lingotes tienen un origen lícito. Una puesta en escena. El primer envío fue como para probar más que todo la llegada allá. La llegada a NTR Metals, una de las refinerías de oro más grandes de ese país. Northern Texas Refinery, or NTR Metals, is one of the principal refiners in the United States. NTR Metals fue fundada en 2004. Por entonces refinaba más de 14.000 toneladas de metales preciosos al año. Era filial de una compañía llamada L-Metal, la refinería de oro, plata y platino más grande de Estados Unidos. Para 2013, la bodega de NTR se convirtió en una de las más requeridas en el estado de Florida. Ese año, el oro fue el producto más importado en todos los puertos de Miami. Ningún distrito aduanero de Estados Unidos lo superaba. El principal ingreso era por el aeropuerto internacional. Este es el aeropuerto internacional de Miami. 2 o 3 aviones llegan diariamente desde Latinoamérica, llenos de toneladas de oro. 35.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Estos son fragmentos del documental Dirty Gold, que aborda el tráfico de oro hacia Miami. La mayor parte del oro es oro de sangre, extraído ilegalmente de la selva en Perú y Venezuela, y tiene un gran impacto en el medio ambiente y en las comunidades que son vulnerables. Pero a nadie le importa. Mientras el dinero fluya, el negocio continúa. ¿Por qué Miami se había convertido en un lugar tan atractivo para este mercado? El boom del oro movilizó a las autoridades del estado de Florida a buscar una respuesta. Frank Maderal, un joven asistente del fiscal general, se hizo cargo de la investigación. Muchas agencias, el FBI, el HSI, la DEA, vieron actividades sospechosas en Perú que involucraban grandes cantidades de oro que se exportaban a Miami. Este es Maderal hablando para el documental. Los agentes y yo decidimos construir un caso solo viendo los datos. Hojas de cálculo de Excel de miles de líneas. Algunas veces me pregunté si estábamos locos, si presentaríamos el caso. NTR era una de las refinerías investigadas. Había pasado de importar 80 millones de dólares en oro en 2012 a 1.000 millones al año siguiente. La mayor parte provenía de Perú. Después de 2013, Perú tomó medidas contra la minería ilegal de oro y el negocio de NTR en Perú cayó
de la cifra de $1.000 millones a casi $100 millones. Y pensamos, ¿qué pasó con los países que limitan con Perú? Las cifras de Maderal indicaban que en 2014 las exportaciones desde Ecuador y Bolivia a NTR alcanzaron los $600 millones. Chile no aparecía en esos datos, pero Harold Vilches estaba a punto de sumarlo al listado. Era el último eslabón de una larga cadena de contrabandistas de oro de Latinoamérica que comenzaba con alguien que conocía muy bien. La historia del lavado de dinero en oro a través de NTR comienza con Peter Ferrari. Era conocido como un narcotraficante y lavador de dinero en Perú. Para venderle a NTR, Ferrari había creado una sociedad llamada Minerales La Mano de Dios. Estaba vinculado al crimen organizado. Sus primeros incursiones en la exportación del oro en realidad era para lavar dinero que venía del tráfico de droga. Según el periodista César Romero, Ferrari pronto pasó del blanqueo de dinero a ser el mayor contrabandista de oro de Latinoamérica. Mucho se habla de que el negocio de oro hoy produce más ganancias, más dividendos que el narcotráfico. Se calcula que entre el 2012 y 2013, Peter Ferrari, conocido también como el rey del oro ilegal, exportó 13 toneladas de oro a Estados Unidos por un valor de $630 millones. La mañana del 15 de noviembre de 2014, Harold Vilches no tuvo problemas para pasar la aduana de Miami con los 30 kilos de oro. Cuando tú llegabas, te tiran como por un lado especial donde tenés que declarar. Y tenías que esperar hasta que llegaba el transporte. Llegaba un gordito siempre, ¿cachai? Y venía con una bolsa grande, se estaba el oro. Entonces, el servicio que contrataba era desde el aeropuerto de Miami hasta NTR. Las bodegas de NTR estaban ubicadas cerca del aeropuerto, en un sector industrial. Si tú te fijabas por fuera, era una bodega normal. Tenían por un lado como una puerta normal, entraba y ahí tenías como un espacio más o menos blindado, te identificaba y pasaba ahí una oficina, estaba blindada también. Era como estar adentro de una bóveda. Y atrás tenían como una oficina de operaciones que trabajaban como 3 personas. Y tenían por el lado que estaba como el estacionamiento. Encima tenían como un sistema de fundición. En esa oficina trabajaba Renato Rodríguez, director de ventas de NTR, la persona con quien el peruano Rodolfo Soria lo había contactado. Con Renato yo creo que entablamos una amistad. Amistad más allá del tema de negocio. Le mostró cómo funcionaba la refinería. No, le entrego las barras, después de eso como que conversamos un rato. Veo como el proceso del análisis de mi barra, me funden todo lo que mandé en una barra, de hecho tengo una foto con una barra de 30 kilos. Analizan y me hacen gestionar el pago. $2 millones que Vilches no tenía dónde depositar. Es que era como que tenía una multinacional, ¿cachai? Y era un cabro chico jugando a empresario. Rodríguez le sugirió crear una sociedad en Miami y que ésta fuese la que oficialmente figurara como cliente de NTR. Renato me presenta era un apoderado del colegio de la hija, que era contador, y él me abre la empresa. La llamó Aurum Metals LLC, filial de la empresa que tenía en Santiago. Quedó inscrita el 25 de noviembre de 2014. Ese viaje cambió toda la logística. La nueva ruta del oro es así. Vilches recibe envíos de barras desde Argentina y Perú. Luego en Santiago le da un origen legal simulando que son monedas fundidas. Más tarde las exportan maletas que viajan con él hasta Estados Unidos en vuelos comerciales. NTR le deposita el pago a su empresa en Miami y desde allí los dólares son transferidos a sus cuentas en Chile. A esta altura puede decirse que Harold Vilches ya tiene un pequeño holding internacional de contrabando de oro. Solo le falta una cuenta en un banco de Estados Unidos donde le depositen, y la abre. En Total Bank. Es un banco que está en Miami, no es conocido. En ese primer viaje, Renato Rodríguez le presentó a otros ejecutivos de NTR. Le impresionaba mi edad, punto 1, mi expertise en el negocio. Además que conocía como todos los rumores internacionales de refinería,
como mi habilidad en cuanto a conocimiento de cómo funciona el negocio. Vilches también aprovechó el viaje para comprar lingoteras, barras de grafito para mezclar el oro con el cobre y crisoles donde fundir. Fui a una tienda que se llama Rosenthal en Miami y compré, no sé, como $5,000 en puras tonteritas para cómo hacer mejor la fundición que está ahí. Cuando NTR transfirió el pago a su cuenta en Miami, Vilches retiró inmediatamente los dólares y los envió a Chile. Ese movimiento al banco, y a cualquier banco, le apesta. Es como, ok, no entró plata y la sacó al tiro. Para el banco es como cero negocio, mi negocio. El Total Bank le cerró la cuenta. Antes de regresar a Chile, Vilches contactó a una empresa de contabilidad estadounidense para que resolviera el problema. Se asesoró con un prestigioso estudio jurídico con una trayectoria de casi 50 años en Miami. Tuve una reunión con ellos y me cae muy bien un judío que era contador y era parte de la firma, dueño de la firma, y me hago muy amigo de él. De hecho, él me ayudó a abrir cuenta en JP Morgan. En una semana, Harold Vilches pasó de ser cliente de un pequeño banco de Miami a tener una cuenta en la institución financiera más grande de Estados Unidos y una de las más antiguas del mundo, el JP Morgan Chase. 2 años antes, Vilches era un escolar promedio del Instituto Nacional. Tenía espinillas en el rostro y se grababa tocando guitarra y cantando baladas. Quedé alucinado con Estados Unidos, con Miami, me gustó. Un país desarrollado que aceptaba como el negocio del oro mucho más normal que acá. El país del capitalismo, ¿qué esperáis? Vilches repitió la operación a la semana siguiente, a la siguiente y a la siguiente. 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos. Incluso hasta 2 o 3 veces por semana. Nosotros íbamos generalmente como un viaje en el día y de vuelta a Miami. No era como que, voy a dormir, ¿cachai? Y después voy a hacer al otro día con negocio. Entre fines de 2014 y 2015, Vilches viajaría decenas de veces a Estados Unidos. Un flujo permanente de maletas de contrabando con oro que ahora obtenía solo de Mendoza. A esa altura había cerrado la ruta peruana por miedo a nuevas incautaciones. Me cambiaba ropa en el baño del aeropuerto. Iba a todas mis reuniones del día, banco, contadores, de repente ni comía, ¿cachai? En todo el día, y me volví al aeropuerto a la hora de la noche, una raja durmiendo, me quedaba dormido, esperando el avión, y después entraba al avión, antes que despegara ya estaba durmiendo, y despertaba cuando ya llegué a Santiago. Carlos Rivas, jefe de seguridad y padre de su novia, y Javier Concha, jefe de operaciones, se sumaron a los viajes. No conocían Estados Unidos. Como el negocio crecía, Vilches arrendó un departamento en Miami. En un momento que ya los viajes a Miami eran 1 o 2 veces por semana. Entonces era más... Nos ahorrábamos plata arrendando algo que arrendando hoteles por el día. En medio de ese ritmo frenético, tuvo una sola pausa: la celebración de su matrimonio. El 6 de diciembre de 2014, con 22 años, se casó con Scarlett Rivas, la hija de Carlos, su compañera en la universidad, la gerenta comercial de su empresa. Le regalé un anillo de 3 quilates de compromiso. Era de oro puro y tenía un diamante de 60 millones de pesos. Lo compré en Brasil el diamante, lo traje para acá y hice el anillo. Fue la joya más costosa que le regaló. Scarlett debe haber tenido como más de 300 millones en puras joyas. Su despedida de soltero fue en El Palomino, un club nocturno que, entre otras experiencias, ofrece comer sushi sobre un cuerpo semidesnudo. Vilches pagó todo. Invitó a 5 personas, pero llegaron 15. Mayormente gente extraña, conocidos de conocidos, casi nadie al que se pudiese calificar como amigo. Y no toqué ni una apertura. El ritmo de su vida, de sus negocios y su enajenación con el oro lo tenían cada vez más solo y aislado de vínculos reales. A eso Vilches no le daba importancia. La fiesta de matrimonio fue en el centro de eventos Espacio Riesco. Asistieron 100 invitados. Uno de ellos fue su antiguo amigo, el Conejo. Estaba el doble Luis Miguel, puros clásicos, cantando y pasándola maravilloso.
Como en los viejos tiempos, interpretaron a dúo una canción para Scarlett. Él quería dedicarle una canción, una de los tres, a quién es la que viene ahí. La ensayamos un par de veces y la interpretamos. Era la primera vez que el Conejo iba a un matrimonio. Ahora en retrospectiva lo veo y me doy cuenta que era una fiesta cara. Pero la verdad es que tampoco me sorprendía mucho, porque en cierta forma de la misma historia que yo conocía de Harold, como que me hice la idea de que el contexto igual se lo permitía nomás. Lo que sí llamó su atención fue lo distanciada que estaban sus vidas pese a tener la misma edad. Harold ya estaba casado, Harold ya estaba pensando en tener familia. Yo estaba en mi primer trabajo, ganando lucas y queriendo cumplir el sueño que tenía de chico de ser rockstar. Entonces como que en ese momento nos separamos, porque ya queríamos hacer otras cosas. El Conejo nunca llegó a ser un músico conocido. Vilches terminó el año 2014 con 9 envíos a NTR, 48 kilos de oro incautados en Arica y una demanda de Fujairah por estafa. Fujairah le exigía que devolviera los $5,2 millones de la garantía que habían sido cobrados. Esa deuda tendría consecuencias. El Banco Santander le cerró la cuenta en Chile. Sin ella, no podía traer los dólares de Miami. Aquí entra en escena un nuevo personaje, Patricio Mella, un agente de valores cercano a Dagoberto Monedas. Patricio Mella es una persona muy emprendedora, muy trabajadora. Bueno, para hacer negocios rápidos, ¿cachai? Buenos contactos, entonces como que está todo el día operando. Sí, era como uno de los operadores más renombrados en el mercado. Era bueno, ¿cachai? Desarrollando negocios. Y muy hábil, muy conocedor del mercado, ¿cachai? Siempre tenía un dicho, la plata está botada. Si no la tomas tú, la va a tomar otro. Pato es como que un Messi, ¿cachai? Del cambio. Mella había empezado muy joven en el rubro de las casas de cambio. En el mercado empezó como riflero, le dicen a los que trabajan afuera, entrando clientes a la casa de cambio y hacía su negocio. Después le dieron trabajo, siguió como operador y después se independizó. Se instaló con su propia casa de cambios en el centro de Santiago y años más tarde abrió una agencia de valores llamada Essex. Mella diseñó un esquema para que Vilches trajera los dólares a Chile sin necesidad de abrir nuevas cuentas bancarias. Bueno, que él hizo su buena lucas transando los dólares que necesitaba Harold. Entre comillas, se los depositaban en Estados Unidos y él lo entregaba acá. Él me cobraba como 5 pesos por cada dólar que yo trajera. Entonces traía $200.000, que él me los traía de Estados Unidos acá. Se ganaba $1 millón por $200.000. Más o menos la cantidad que se ganaba, que eran como 30 millones, 40 millones mensuales conmigo. Vilches ya era uno de los comerciantes de oro más grandes de Chile. En el transcurso de 2014 había sumado envíos por casi 1 tonelada a Dubái y a Miami. Yo creo que no existen registros de exportación de oro en Chile más altos que los míos. Y esto es algo que hasta hoy repite con orgullo. Es como que Codelco exporta 300 kilos de oro al mes y yo lo exportaba en la semana. Entonces era como, imagínate Codelco, que es como gran minería, y un cabro chico de 20 años lo hacía juntar esas cantidades en la semana. Harold Vilches continuó alimentando su sueño, el de convertirse en un proveedor de oro reconocido internacionalmente. Conocer las instalaciones de NTR le dio una nueva idea. Como que en el fondo dije, ya en algún momento quiero ser NTR. Siempre fue como escalar. Dije, puta, podría ser NTR en algún minuto. ¿Qué significaba para él ser como NTR? Y quería hacer una refinería que estuviera certificada por la Bolsa de Londres, de Nueva York. Esa era mi idea. Yo me preocupé y yo creo que invertí la mayor cantidad de recursos que iba ganando en desarrollarme hasta llegar a un punto que yo fuera el proveedor de los bancos a nivel mundial. Esa era mi meta. Con esa idea fija en mente, Vilches reinvirtió buena parte de lo que había ganado en construir una pequeña refinería. Arrendó una antigua propiedad en la comuna de Recoleta y la remodeló. Era un galpón grande. Quizá igual tenía puertas, pero una cuestión que cero seguridad. Y empecé a blindar. Le metí como 100 palos en pura seguridad.
100 millones de pesos para recubrir las paredes con muros de acero, instalar sensores de movimiento de origen israelí, cámaras de seguridad y una bóveda imposible de burlar. Para llegar a ella había que atravesar 5 controles acorazados. Además se gastó 180 millones de pesos en equipamiento para refinar oro. En la parte de atrás estaban las maquinarias. Bueno, tenía 2 hornos grandes, las máquinas, digamos, de refinación que él había comprado en Italia. Las nuevas máquinas del porte de una lavadora podían derretir más de 12 kilos de oro cada 5 minutos. Tenía un traje como que reflecta el calor, guantes también, unas pinzas gigantes para después tomar el crisol caliente, unos moldes de grafito gigantes para poder vertir el oro. Hacía barras de 4,5 kilos. Cuando se quedaba solo en la refinería, Vilches se pasaba horas mirando fijamente los lingotes. Me quedaba como pesándolo, y analizaba de nuevo, lo guardaba, lo volvía a sacar. Una cuestión muy loca. Tocaba el oro, se perdía en su brillo y recorría con los dedos el logo de su empresa grabado en cada lingote. La corona rodeada con laureles. Yo creo que más que usarlo me gusta como verlo, pero me gusta ver como los lingotes en sí. Y cuando estaba en su casa, se conectaba al circuito cerrado de cámaras de vigilancia desde su teléfono. Observaba cada rincón de su oficina, apreciaba el silencio del espacio vacío, los hornos apagados, la bóveda herméticamente cerrada. Pero la sensación es como de poder. Luego pinchaba la cámara más importante, la que estaba dentro de la caja fuerte, el primer plano de su oro. Yo tenía una cámara, tenía como 3 cámaras apuntando solamente a mi caja fuerte en la oficina. Y me acuerdo que tenía como, 50 o 60 kilos guardados. Y yo a cada rato veía la caja fuerte para ver cómo estaba. No tan solo por la sensación que de que me podían haber robado, sino que era como, ya está todo bien. Me conectaba del celular, cuando estaba en el baño, viendo las cámaras para ver cómo estaba todo. En poco más de 2 años, Vilches había pasado de fundir oro con un soplete en la Plaza de Armas de Santiago a montar una refinería. Yo pensé en refinar 400 kilos de oro por semana. Entonces esa era mi capacidad. Yo quería llegar como a un estándar internacional. Para eso, solo le faltaba conseguir más oro. Porque cuando tú vas comprando, ponte tú, aquí 200 gramos de oro. Después llegáis a 500, después llegáis a 1 kilo, después 2 kilos, 10 kilos, después 20 kilos. Y ya estaba como por 100, 200 kilos. Dije, quiero comprar 1 tonelada de oro. Vilches tomó un mapa del mundo y buscó en Google dónde obtener más oro. Puso la mirada al otro lado del Atlántico. África. Quería más oro. Quería más oro. Rey del Oro es una coproducción original del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, CIP UDP, y Podium Podcast Chile. Investigación y guión, Jorge Rojas y Alberto Arellano. Narración, Alberto Arellano. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección general, Trinidad Piris. Arte, Francisca Miles. Comunicaciones y redes sociales, Ignacia Tavilo. Para este podcast se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron además más de 2.000 páginas de expedientes policiales, escuchas telefónicas y decenas de archivos sonoros de audiencias judiciales vinculadas al caso. Entrevistas en orden de aparición: Harold Vilches 2023 y 2024, César Romero 2025, Jorge el Conejo 2024, Dagoberto Muñoz 2024. Archivos en orden de aparición: documental Dirty Gold, Netflix 2020, 24 horas Panamericana TV 2019.
Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.